En el año 2014, Nicaragua conmemoró 80 años del asesinato del revolucionario Augusto César Sandino. Para conocer más sobre la vida y el legado de este luchador antiimperialista, conversamos con el historiador y politólogo nicaragüense Carlos Midense. La entrevista se realizó para la edición 15 de Caribe Nuestro y se divulgó el 12 de febrero de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En febrero de 2014 se cumplieron 80 años del asesinato de Augusto César Sandino, patriota y revolucionario nicaragüense. Sandino fue el responsable de la primera derrota militar de Estados Unidos en el siglo XX. Fue asesinado por Anastasio Somoza siguiendo órdenes de Washington. Tras el crimen, los Somozas tomaron el poder y dirigieron un régimen de terror por casi 2 décadas. Al cumplirse 80 años de su asesinato, dedicamos la entrevista de Caribe Nuestro a hablar de la vida y el legado de Augusto César Sandino. Por eso invitamos a la cubierta de este barco al historiador y politólogo nicaragüense Carlos Midense. Carlos, bienvenido a Caribe Nuestro, gracias por estos minutos. Bien, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme llegarle a esa maravillosa audiencia de Venezuela y de toda nuestra América. Estamos aquí para contestar las inquietudes que tengan en torno a esa gigantesca figura de Augusto César Sandino, esa figura que irradia hasta estos nuevos tiempos en nuestra Nicaragua y en nuestra América. Carlos, para las y los que nos escuchan fuera de Nicaragua, ¿quién fue Augusto César Sandino? Compañeros, camaradas de Venezuela y de toda nuestra América que nos escuchan, Augusto César Sandino, o Jorge y Vanessa, es un artesano, un campesino, un indígena nicaragüense, centroamericano y nuestroamericano, que al fragor de los acontecimientos que se vivían en la Nicaragua de ese momento y en toda nuestra América, se convirtió en general de mujeres y hombres libres en ese momento, pero también se convirtió en un estratega militar, también se convirtió en un gran pensador, también se convirtió en un místico y en un ser altamente disciplinado que pudo desde ese momento infligir la primera derrota al imperialismo norteamericano, es decir, al imperio más poderoso de la tierra, el imperio que venía en ese momento de haber ganado en cierta medida la Primera Guerra Mundial, y muchos de esos generales que participaron en la Primera Guerra Mundial por parte del imperio norteamericano estuvieron aquí en Nicaragua y, como decimos en buen nicaragüense, mordieron el lodo con Sandino. Sandino les infringió una derrota militar y política al ejército norteamericano, a los marines que estaban invadiendo Nicaragua en ese momento, de una manera contundente. Entonces Sandino es, digamos, ese artesano, ese campesino, ese indígena que desde ahí se ha convertido en el más grande símbolo de identidad, en el más grande símbolo de resistencia, de rebeldía, de realidad, también de cambio y de revolución en Nicaragua, en Centroamérica y en nuestra América. Carlos, ¿cómo Sandino, acompañado con un ejército inicial de 30 hombres, logró derrotar al ejército de Estados Unidos? Bien, Jorge y Vanessa, Sandino lo logra en primera instancia con disciplina, es decir, con esa disciplina que es uno de los grandes legados históricos que él le deja a la revolución sandinista y que hoy en estos momentos, bajo la dirección y conducción del comandante presidente Daniel Ortega y la compañera poeta Rosario Murillo, se implementan esos valores de disciplina, esos valores de hacer bien las cosas, esos valores de siempre ir más allá, porque eso es importante, Jorge, que Sandino, uno de los lemas que él utilizaba durante su campaña, su batalla y su lucha era siempre más allá. ¿Qué significaba siempre más allá para Sandino? Siempre más allá es ir más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos dar. Es decir, nosotros podemos ir más allá, y en ese sentido cuando Sandino viaja de México hacia Nicaragua, convertido primero en un obrero y en un mecánico de la Petroleum Huastecum en México, se traslada a Nicaragua, y él pudo haberse quedado en ese momento a gozar del dinero que había ahorrado en México, pero no, quiso ir más allá y dijo, yo tengo que defender a mi patria, tengo que defender a mi país, tengo que defender a mi pueblo, y fue más allá hasta expulsar a los marines norteamericanos con disciplina, es decir, con una estrategia militar particular, porque Sandino no lo era, es decir, era una estrategia militar nato, lo aprendió ahí en el camino, lo aprendió en la lucha, porque como bien vos lo decías, él empieza a luchar a la par de uno de los partidos de ese momento, que era el libero conservadurismo. No obstante, Sandino en algún momento dice, los
políticos liberales y conservadores nos han traicionado, y nosotros tenemos que improvisar, decía él, nuestros líderes y nuestros dirigentes en el pueblo. Nosotros no vamos a ir a buscar ni líderes ni dirigentes ni en el Partido Liberal, ni en el Partido Conservador, ni tampoco en Europa o en los Estados Unidos, los vamos a encontrar en el pueblo. Entonces, él, captando toda esa sabiduría popular de los pueblos de la Segovia, de los pueblos de la costa Caribe, y toda esa sabiduría que había adquirido también en los avatares de la Revolución Mexicana, lo traslada a Nicaragua, y bajo esa férrea disciplina, bajo ese férreo estudio que él tenía, porque también era un gran lector sandino, nosotros nos asombramos que cómo era posible que pudo sostener entre 500 y 700 combates contra los marines norteamericanos, pero a la par de eso pudo escribir alrededor de 500 y 600 manifiestos, y no solamente es parte de guerra, sino manifiestos donde nosotros podemos encontrar su gran pensamiento político ideológico. Entonces fue con esa disciplina, con esa mística y con ese impulso gigantesco de amor a Nicaragua que Sandino pudo infligir esa derrota al imperialismo norteamericano. Es una cuestión de amor, de amar a la patria, es una cuestión de dar la vida por los ideales que lo llevaron a Sandino, es decir, con sus hombres que luego, de esos 30 hombres que primero mencionaba Jorge, luego se convirtieron al finalizar la guerra, la expulsión de los marines en el 33, en más de 9.000 soldados, en más de 9.000 integrantes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Entonces él logra infligirle esa derrota, decíamos, con disciplina, con amor a la patria, es decir, con voluntad y con ese sentido de siempre ir más allá de lo que nosotros podemos dar como sandinistas, y es lo que estamos haciendo también en estos momentos, en lo que nosotros, en que la dirigencia de la revolución le llama en estos nuevos tiempos los nuevos tiempos, ¿no? Seguido precisamente por esa semilla que sembró Sandino en esos tiempos. ¿Estados Unidos reconoció su participación en el asesinato de Sandino? Bueno, la historia, los historiadores han reflejado algunas serie de conversaciones que se dieron no solamente en el cuartel de la Guardia de Somoza en ese momento, sino en la embajada norteamericana, del momento en donde se ve que hubo una participación directa de la embajada norteamericana, es decir, con los políticos nicaragüenses en ese momento para el asesinato de Sandino. Entonces, los documentos, es decir, la historia nos arroja de que sí. Además de eso, hay testimonios de los mismos personajes que participaron en el asesinato de Sandino, como es el teniente Abelardo Cuadra, que escribe un libro que se titula Hombres del Caribe, donde él relata no solamente cómo se fraguó el asesinato de Sandino en el cuartel general de la Guardia, sino también dice cómo vino desde la embajada la orden y el plan para ejecutar a Sandino. Entonces, la historia, los documentos y los testimonios incluso de los personajes que participaron nos arrojan que sí, que hubo una participación directa de la embajada y por lo tanto del gobierno norteamericano en el asesinato de Sandino, pues, porque consideraban que Sandino no podía continuar vivo, porque Sandino, ahí es donde también quiero enlazar un poco con la pregunta anterior, es decir, como él siempre decía que tenía que ir más allá, una vez que expulsa a los marines norteamericanos, él siempre ir más allá, él lo dijo, ahora vamos a hacer una revolución política, vamos a hacer una revolución social en Nicaragua, y él dijo, bueno, vamos a darle continuidad a las cooperativas que logró fundar. Aún decía, logrando esas 500 batallas, él iba fundando cooperativas, iba fundando colegios en las montañas de Nicaragua, y esa era la revolución política y la revolución social que él estaba en ese momento fundando, y que decimos tiene los ecos en estos nuevos tiempos que nosotros estamos viviendo, donde se fundan colegios, se reparan colegios, es decir, se fundan hospitales, se reparan hospitales, se vence el analfabetismo, se está venciendo el hambre, se está venciendo la pobreza en estos momentos. Un legado histórico de Sandino, decíamos, hoy bajo la conducción del comandante Daniel y la poeta Rosario. Carlos Silas, y los que nos están escuchando quieren conocer más sobre la vida y el legado de Sandino, ¿qué les recomienda? Hay libros torales, libros clásicos en torno a lo que es el pensamiento, la lucha y la gesta de Sandino. Y yo creo que uno de los más importantes o más populares es Gregorio Seltzer, ¿no? Gregorio Seltzer tiene una serie de libros que vienen siendo como una especie de enciclopedia sobre Sandino, ¿no? Tiene El Pequeño Ejército Loco, tiene también Sandino General de Hombres Libres, que son dos textos interesantes donde uno puede no solamente iniciarse, sino empaparse de todo lo que es la lucha de Sandino, pero también Gregorio Seltzer tiene antes de eso un libro interesante que se titula Benjamín Celedón y la restauración conservadora, porque ahí Gregorio Seltzer lo que
León es como el antecedente inmediato de Sandino, y Sandino también lo reconoce, pero luego se desplaza muy bien Gregorio Seltzer en esos par de libros que decíamos que son los libros como clásicos, los libros doctorales, ¿no? Y entonces ahí uno puede encontrar cuál era el pensamiento, cuáles eran los ideales de Sandino. Decíamos ideales que, bueno, decimos que están teniendo esa semilla, están teniendo esos frutos en estos nuevos tiempos de la revolución sandinista, hoy pues en paz, una revolución en tranquilidad, en donde los valores y los principios que Sandino también le transmitía a sus soldados, porque no solamente le transmitía valores políticos y militares, sino también valores humanos. Él hablaba también de la solidaridad, de la fraternidad, de la hermandad entre los compañeros de lucha en ese momento, y es, digamos, lo que se fue trasladando luego al Frente Sandinista, se trasladó a la revolución en su primer momento, y la revolución en este segundo momento, hicimos una revolución en paz, hoy conducida de manera directa y clara por el comandante presidente Daniel y la poeta Rosario en la Nicaragua de hoy. Gracias, Carlos, por estos minutos. Conversábamos con Carlos Midense, historiador y politólogo. Con él hablábamos sobre la vida de este gran revolucionario nicaragüense, Augusto César Sandino, al cumplirse 80 años de su asesinato. El legado de Sandino sigue vivo. ¡Cierra la vista! Escuchabas al historiador y politólogo nicaragüense Carlos Midense. Con él hacíamos un repaso de la vida y legado del líder revolucionario Augusto César Sandino al conmemorarse 80 años de su asesinato. La entrevista se realizó para la edición 15 de Caribe Nuestro y se divulgó el 12 de febrero de 2014.